Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal, Cris Enseñanza Cristiana. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes a través de este medio. Qué bueno, qué alegría que nos has acompañado hasta ahora en estas clases de discipulado. Hoy, nuestro discipulado número 29. Y esperando que hayan sido y sigan siendo de bendición estas pequeñas reflexiones para tu vida, para tu crecimiento espiritual. Hoy el tema es perdonándonos unos a otros. Estimados hermanos y hermanas, como hijos e hijas de Dios, es nuestro deseo, es nuestro atributo o carácter o parte de nuestro carácter el querer perdonar y perdonar a otros. Es más, para Dios es importante. Jesús menciona acerca de que nosotros, si amamos a Dios, también nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Pero también habla acerca de perdonar, de ser libres del perdón o de aquello que nos oprime o que nos impide perdonar a otros. Muchas veces el orgullo en nuestra vida no nos permite perdonar a otros. A veces nos dejamos llevar por los pensamientos puestos por nuestra carne o puestos también por Satanás para no perdonar. A veces decimos nosotros, es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe el daño que me hizo. Está bien, pero también la Biblia dice que debemos de perdonar aún a aquellos a quienes nos ofenden, a quienes nos dañan. Y Dios se pone como ejemplo, Jesús se pone como ejemplo, porque así como Jesús murió y no le importó lo que nosotros hicimos, Él llevó toda carga de pecado, todo pecado de nosotros, pasado, presente y futuro. Pero ¿qué nos cuesta perdonar? Entonces, por eso es importante en la vida del cristiano perdonar. A veces nosotros cuando queremos llamar la atención a alguien acerca de algo que nos hizo o está haciendo a otro y Dios nos manda a exhortar a esa persona, no la exhortamos de buena manera, sino más bien le estamos recordando del por qué, o decimos te lo dije, o estamos diciendo acerca del por qué nosotros nos sentimos así y nosotros queremos hacerle ver a esa persona lo mal que está haciendo o el mal que nos ha hecho o nos está haciendo. En vez de ir a esa persona y pedirle perdón y ponernos a cuentas con esas personas. Pero no lo hacemos así. A veces nosotros no agarramos el consejo de la palabra del Señor cuando dice, enojados pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este verso significa o quiere decir que si nosotros, alguien nos hace daño, está bien, o la vida nos hace algo, está bien, eh, enojémonos, pero dice que no demos lugar al diablo. Dar lugar al diablo es que pase el día y nosotros no nos ponemos a cuenta con esa persona o personas y dejamos que Satanás nos ponga pensamientos en nuestra mente y nos gobiernan esos pensamientos y nos dejamos guiar por esos pensamientos y algunas veces hasta se deleitan algunas personas en esos pensamientos que piensan en vengarse o que piensan en amargarse. Hay personas que viven amargadas, tristes, deprimidas por algo que les hizo alguien hace años y no tuvieron el valor para ir donde esa persona y ponerse a cuentas. ¿Por qué? Porque el orgullo no les permitió pedir perdón. Así que es importante perdonarnos unos a otros. Aquí hago unas preguntas. Cuando exhortas a alguien, ¿cómo le exhortas? ¿Cómo Dios manda que exhortemos? Aquí en Miqueas 7:8 dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. O sea, que hay gente que se alegra por el sufrimiento de alguien. Hay alguien que se alegra porque le va mal. Entonces, si alguien nos hace mal a nosotros y pasa el tiempo y algo le pasó a esta persona, Dios te castigó, porque el Señor dice, mía es mi venganza. Hay de aquellos que se metan con los ungidos de Dios. Óigame, si tú has pensado eso o has dicho eso, o sea, hay algo en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón.
Entonces, cuando nosotros vamos a ponernos en cuenta y exhortamos a aquella persona para ponernos en cuenta, no vamos a sacarnos el trapito al sol. No vamos a recordar por qué, no, vamos a humildemente pedir perdón. Quiero estar paz contigo, quiero pedirte perdón y quiero que tú también me perdones, porque somos hijos de Dios. O si la persona no va a la iglesia, con más justa razón, demostrémosle el amor de Dios en nuestra vida. Pero hay que ir humildemente y no hay que alegarnos y no hay que ir pensando en vengarnos o resentirnos o amargarnos por eso que nos hizo. Es importante, hermanos, ir donde cada persona y humildemente reconocer que hemos fallado y pedir perdón. En Colosenses 3:12-13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿por qué debemos perdonar a quienes nos ofenden? Porque nosotros somos cristianos, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos atributos y características de Dios. Dios es misericordioso, nosotros misericordiosos. Dios es benigno, nosotros benignos. Dios perdona, nosotros también perdona. Mira que en el verso 13 dice que de la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. Mire que más atrás dice soportándonos unos a otros. Y cuando hablamos de soportar, estimados hermanos, no habla de, ay, haciéndote la víctima, no sabe lo que me hizo o lo que me están haciendo y te soporto por el amor de Dios. No, hermano. Cuando dice aquí soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, es entender, es ponerse en los zapatos de aquella persona y preguntarse, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me hizo eso? Hay muchas personas que reaccionan y dicen frases o hacen cosas, a veces sin pensar, porque se dejaron guiar por sus sentimientos, por sus emociones, y terminan hiriendo a otras personas. Y en este caso, algunas veces a nosotros. Pero también nosotros, también en su momento, nos dejamos guiar por las emociones y las emociones nos engañan en nuestras actitudes y terminamos también hiriendo a otras personas. Entonces, ¿por qué debemos de perdonar a otros? Porque nosotros tenemos atributos de Dios y debemos de parecernos a Dios, y también porque Jesús nos perdonó, y así como Jesús nos perdonó, también debemos perdonar a otros. ¿Qué debo mostrar a quienes me ofenden? Ya que entendemos que debemos de perdonar porque somos hijos de Dios, que debemos de perdonar como Jesucristo no perdonó. Entonces, ¿qué debo demostrar? ¿Qué actitud debo demostrar a quienes me ofenden? En Éxodos 4:32 dice: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Antes, sé benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué debo mostrar? Debo mostrar misericordia. Debo sentir compasión por aquellos que me han dañado, por aquellos que me han herido. Hermano, tú no puedes perdonar si tú no ves a aquella persona que tiene un problema espiritual. Cuando tú vas a donde aquella persona que te ha hecho algo y tú vas y veas humildemente y vas humillado y le pides perdón, hay algo liberador que pasa en ese momento. Y mira que perdonar no es de sentir, porque muchas personas dicen que no siento perdonar. Es que no es de sentir, es de obedecer lo que el Señor dice. Tienes que ir a aquella persona y pedirle perdón. Y cuando nosotros hacemos eso, hay algo sobrenatural que pasa, hay algo liberador,
cuando nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos, vecinos, amigos, familias o miembros de la iglesia. Es importante tener la misericordia, la compasión y ver que tiene un problema espiritual. Así como Dios nos ve a nosotros y ve y tiene misericordia de nuestro sufrimiento, porque nos hemos entregado a los sentimientos, a las emociones y hemos caído y sucumbido a la tentación de hacer algo malo y de hacer mal a las personas. Y entonces viene Dios y nos perdona. Vamos a Él y le pedimos perdón porque hemos actuado mal y Él nos perdona. Esa misma actitud debo demostrar a las personas. ¿Qué debo demostrar a quienes yo perdono? Misericordia. Esa es la actitud correcta. Ser benignos, comprensivos, ser compasivos por aquella persona. He visto personas que pierden el control rápidamente. Pero ese control lo pierden porque hay algo que está pasando en su mente, algo que está pasando en su corazón, algo que está pasando en su entorno y por eso tienen esa actitud. ¿Acaso usted y yo no hemos sentido? ¿Acaso usted y yo no hemos pasado por algo parecido que nos ha hecho reaccionar de manera equivocada y hemos dicho cosas hirientes y hemos actuado de manera que hemos herido a otros? Y a veces nosotros sabemos que hemos herido a otras personas y no vamos a pedir perdón. Nos hacemos las víctimas y queremos que la gente nos entienda. Así como nosotros queremos que la gente nos entienda, debemos también nosotros ir donde las personas y entenderlos. ¿Por qué reaccionan de esa manera? ¿Cuál debe ser mi motivación para perdonar a otros? ¿Cuál debe ser mi motivación para perdonar a otros? En Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué mayor motivación que esa? Saber que si yo no perdono a aquel que me ha ofendido, Dios no me va a perdonar. Hay gente que va en la vida cristiana y tiene cosas pendientes con los hombres. Hay gente que está yendo a la iglesia y está sirviendo en la iglesia. Está ministrando en la iglesia, pero tiene algo en contra de un hermano, de un compañero del ministerio, de un hermano de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está ministrando? El Espíritu de Dios no está en esa persona. No está en nosotros. Si nosotros vamos de la vida, en la vida, pensando que estamos bien con Dios, pero estamos mal realmente. Porque nosotros no estamos mostrando el amor de Dios al no perdonar a aquella persona. Es más, ni se nos puede mencionar el nombre de esa persona, porque nosotros ya nos airamos, nos enojamos, nos inquietamos. Ya nosotros nos sentimos mal. Es más, nos ensañamos cuando alguien comenta algo de esa persona y mencionamos lo que esa persona nos ha hecho o nos hizo. Hermano, pero si nosotros no podemos perdonar a quienes nos ofenden, Dios no nos perdona. Entonces, si nosotros somos gente de Dios, si nosotros somos personas que buscan de Dios, y somos personas que profesamos, que amamos a Dios, pero no podemos amar a nuestro prójimo, porque no le podemos ni perdonar. Entonces, ¿qué vida cristiana llevamos? La mayor prueba de perdón y de amor la dio Jesucristo. La humanidad es la que ofendió la santidad de Dios. Y Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta, nos perdonó. No merecíamos ese perdón. Pero es que no es de merecer, es de mostrar el amor incalculable, infinito de Dios para nosotros. Y ese mismo amor que Dios mostró en la cruz por nosotros, debemos demostrar nosotros a quienes nos ofenden. El Padre nuestro reza, perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cuando el Señor enseña a sus discípulos cómo debemos de orar,
Él, en parte de esa oración, de cómo debemos de orar, hay que perdonar a quienes nos ofenden, así como Dios nos perdonó. Hermanos, no podemos ir o estar en la iglesia o estar con Cristo y diciendo que somos cristianos o hijos de Dios si tenemos algo en contra de nuestro hermano. El Señor ni aun la ofrenda recibe. No recibimos bendición. Pregúntate si hace tiempo estás pasando dificultades en tu vida cristiana y no avanzas espiritualmente. ¿No será que hay algo en tu corazón? Hay una amargura y resentimiento en contra de alguien o de algunas personas, fuera o dentro de la iglesia. Así que te motivo a que te pongas a cuentas a Dios y te pongas a cuentas con aquellas personas que tienes algo en contra de ellas. Porque tú has ofendido o ellos te han ofendido. Esa es la mayor motivación para perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Hermanos, así que ya sabes, cuando vayas a exhortar a alguien, exhórtalo con amor, humillándote. Si te vas a poner a cuentas, recuerda, humíllate, porque vas a pedir perdón. Debemos de perdonar porque el Señor nos perdonó. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? En misericordia, en benignidad, en amor. Y la motivación para perdonar es que Dios no nos perdona si no perdonamos. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Espero que esta pequeña reflexión del amor haya servido para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión.